el vaivén. Crucifica la pared y con caninas mirándote. Tu juventud fue guitarra de colores brillantes. Y alguna novia muy loca a la que nunca amaste. Las plazas solitarias, las noches invernales, el frío y las bufandas, los gritos de tu madre. Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a esta casa, a la Biblioteca Municipal de aquí de Sanlúcar de Barrameda. Voy a empezar presentándome porque creo que soy la única forastera aquí. Me llamo Rosa Núñez, soy la directora de Platero Editorial, que es la editorial que ha publicado el último libro de Juan Antonio Gallardo y motivo de la reunión que tenemos esta tarde aquí. Me gustaría que fuera una tarde que pasáramos entre amigos, que esto no fuera algo muy formal, sino que os sintierais cómodos, que os sintierais a gusto, con un ambiente cálido en el que podamos compartir un tiempo literario, pero bonito y emotivo, como lo es el libro de Juan Antonio y como es toda su estilo y su escritura. Antes de hablar más sobre la editorial o sobre el libro, me gustaría dar las gracias al Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda por habernos cedido este espacio tan bonito y estoy encantada de estar aquí. La ciudad es preciosa, tiene una solera increíble y he disfrutado un paseo precioso durante el día de hoy. Y luego el salón ya para mí ha sido un descubrimiento también y la biblioteca, bueno, me ha encantado. Entonces, mis agradecimientos al Ayuntamiento y a la Delegación de Cultura en concreto. Esperábamos esta tarde al delegado, pero por motivos personales no ha podido ser, pero desde aquí, como si estuviera, se lo agradecemos igualmente. Y aquí en la mesa pues me acompañan don Eduardo Mendicuti, que seguramente lo conocéis vosotros mejor que yo, célebre escritor ya conocido en España y fuera de España por su prolífera obra, ¿no?, literaria, e incluso que sus novelas han llegado al cine. Entonces, bueno, no necesita mucho más presentación porque ya vosotros sabéis, ¿no? Pero le agradezco enormemente que esté aquí esta tarde con nosotros, que nos apoye con su presencia y que enriquezca este ratito, que seguramente que lo va a hacer, ¿no? Y la verdad que yo tengo muchas expectativas y me ha hecho mucha ilusión, así que... Y bueno, y Juan Antonio Gallardo, que ya también le conocéis, que para mí es un placer y un privilegio haber podido publicar su obra y conocerle también personalmente, ¿vale? Contaros un poquito de lo que hago yo como editora y de lo que es Platero Editorial. Platero Editorial es una editorial que ha nacido en Sevilla recientemente, hace 4 años, aunque el equipo es un equipo ya que tenemos mucha experiencia, llevamos más de 30 años en el sector editorial. Platero Editorial nace como una editorial técnica para editar texto para la preparación de oposiciones, pero en un momento dado y por puro gusto personal, porque soy una lectora nata y a los 12 años ya leía a Germán Gess o ya había leído todo García Lorca o Antonio Machado, pues por puro gusto digo, pues me gustaría hacer algo que tuviera que ver con la literatura y con lo que de verdad me gusta, porque estaba bastante cansada de las leyes y de las actualizaciones legislativas, aunque es verdad que la gente lo necesita para prepararse en las oposiciones y tener un trabajo seguro, ¿no? Pero decidimos entonces ampliar la editorial hacia una línea literaria y creamos un sello que se llama Platero Cool Books. Hemos metido ahí un anglicismo, lo siento por la gente que le guste mucho el tema español y esté en contra de los anglicismos, pero el tema comercial prima mucho y hay que estar ahí. Así que Platero Cool Books es el sello que saca pues literatura. Cuando empezamos, y bueno, ¿qué vamos a hacer exactamente? Y entonces, debido a nuestra trayectoria, habíamos visto que hay una serie de autores, de escritores, de talentos
por descubrir que necesitan apoyo. Hay gente, mucha gente, que tiene cosas buenas escritas o que las está escribiendo y que podría publicarse con un sistema de autoedición, pero que luego se quedan con el libro en la mano porque ¿qué hacen con el libro? Nosotros con nuestra experiencia pues sí que teníamos los contactos y las plataformas como para poder poner el libro en las librerías de toda España, para ponerlo en Amazon, para ponerlo en Casa del Libro y para apoyar en la difusión en todo lo que esté en nuestras manos al autor. Y hicimos una campaña en la primavera y fue cuando Juan Antonio se puso en contacto con nosotros y nos envió su manuscrito. Tengo que decir que cuando más o menos, creo que fue en mayo, ¿no, Juan Antonio? En mayo más o menos. Recibí su manuscrito, me impactó. Cuando tú haces una campaña en la que dices que buscas nuevos talentos, que quieres apoyar a nuevos autores y estas cosas, pues a todo el mundo le parece que su libro es muy bueno y recibes todo tipo de manuscritos, ¿no? No quiero denostar a nadie, pero la obra de Juan Antonio destacaba entre la mayoría de las cosas que me enviaron. Había recibido hasta entonces poesía y novelitas cortas, románticas y alguna otra cosa de relatos cortos, pero su estilo es muy especial, es muy especial. Hay una reseña de J. Siroco que me encanta cómo lo describe y que está puesto aquí en el PowerPoint. Y claro, yo poco tengo que decir a eso, porque no sé decirlo tan bien como J. Siroco, o como seguramente lo va a decir Mendicuti ahora. Pues soy editora, pero no soy escritora. Pero sí puedo decir que me llegó al alma, ¿no? Quiero decir que la mayoría de los relatos tienen que ver con las personas, tienen que ver con la vida real, y a todos nos dice algo, a todos nos dice algo. Son muy variados, hay relatos que tienen 5 líneas y hay relatos que duran 4 o 5 páginas o 10 páginas, pero tiene un estilo muy especial. El relato lo mismo puede ser irónico, que puede ser cómico, que puede ser delicioso como el de los mariscos, ¿no? Costumbrista como el de la Conviá, ¿no? O romántico como Teorías del crepúsculo, ¿no? O no sé, uno que evoca mucho a los tiempos, yo creo que de la mayoría de la gente que estamos aquí, que somos todos más o menos, no hay gente muy jovencita, ¿no? De cuando íbamos al colegio y tenemos la foto todavía en blanco y negro, ¿no? Del colegio, ¿no? Que es el del niño que se sienta en el banco, el de la clase de gimnasia, que también está por ahí la foto, ¿no? Es decir, que pedagogías se llama el... Es decir, todos los relatos que leí, todos me dijeron algo. Digo, este libro no se puede quedar sin publicar, tenemos que publicarlo. Y bueno, aquí estamos, vio la luz ya en el verano, pero ahora estamos en un nuevo evento para seguir dándolo a conocer y apoyando a Juan Antonio en todo lo que él necesite, ¿vale? El libro ya lo veis aquí, ya lo veis por ahí. Hemos hecho un esfuerzo, hemos hecho lo que sabemos hacer, y es hacer un libro que, aparte de que sea bueno literariamente hablando por el talento que Juan Antonio demuestra, pues también técnicamente está bien hecho, con una buena portada, que también hay que darle las gracias a Luis Rodríguez, que es la persona que cedió una foto de una pintura suya para la imagen de la portada, y bueno, con una presencia que también que es de calidad. Así que intentamos que sentirnos orgullosos y hacer las cosas lo más excelentemente posible. Y bueno, hoy no es mi día, hoy no es cuestión de que yo me enrolle mucho, así que voy a dar paso a don Eduardo Mendicuti, que está aquí con nosotros, para que sea él el que nos hable más a fondo y que nos deleite también con su elocuencia acerca del libro. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Yo voy a empezar diciendo un par de obviedades, pero grulladas, ¿vale? Que es, no es lo mismo
saber mirar y saber ver. Obvio, no es lo mismo saber mirar y saber ver. No es lo mismo saber contar y saber escribir. También es obvio. Pues aquí el amigo sabe mirar, sabe ver, lo hace muy bien, sabe contar y sabe escribir muy bien. Mira con precisión, es decir, el saber, el dirigir la mirada a lo que le rodea, al momento que que en un instante tiene delante y es capaz de enfocarlo con precisión. Y además de enfocarlo con precisión, es capaz de ver no solo lo evidente, sino lo que hay detrás de lo que ve, de lo que mira, es lo que demuestra que hay un escritor estupendo. Hay gente que sabe mirar, luego lo cuenta y vale, pero parece que detrás de lo que cuenta no hay nada, o más que la superficie de lo que cuenta, ¿no? Lo mismo, la diferencia entre saber contar y saber escribir es diferente, el tipo de diferencia, pero también hay que apreciarla. Uno cuenta y puede contar de manera más o menos graciosa, más o menos cuidadosa, pero saber contar y saber escribir supone, primero, saber contar de una manera literaria. Es decir, supone, por supuesto, una buena elección del lenguaje, que él lo hace estupendamente. Supone una buena construcción de lo que va a contar, porque es muy importante saber medir lo que vas a contar, el tiempo en el que lo vas a contar, el espacio en el que lo vas a contar. Es verdad que yo creo que eso le viene un poco dado también por una cierta, no sé si obligación o una cierta necesidad de ajustarse a ciertas distancias. Pues si es una columna para un periódico o un relato para un periódico, sabes que tienes que adaptarte a eso, pero no es fácil. Yo que he escrito muchas columnas para periódicos, sé perfectamente que no es fácil medir bien. Bueno, a mí siempre me sobraban líneas por todas partes, siempre me faltaban líneas por todas partes, era un desastre. Y al final tienes que ir ajustando, pero la sensación que tú tienes cuando lees estos textos es que no hay el esfuerzo de la composición. Y eso es un talento. Es decir, tener que esforzarse para medir bien el texto que tienes adaptado o que tiene que englobar lo que vas a contar no es nada sencillo, porque a veces te engolosinas con algunas cosas de las que tienes que prescindir, otras veces no llegas y entonces por la urgencia sobre todo en los periódicos, ¿no? Por la urgencia de la entrega empiezas a cortar las buenas y no es bueno. En este caso, esas cosas, no sé, una vez editada en el libro, eso no se nota. O sea, el dominio del saber contar y del saber escribir, es decir, ya en este caso, la utilización de un lenguaje muy particular, muy propio, que es una mezcla de humor y de... A mí no me gusta mucho la palabra ternura, ¿sabe? Porque me parece un poquito así, pero de delicadeza, ese tono justo no es fácil, no es nada fácil de encontrar, y él lo encuentra siempre. Y el humor, además, en distintos grados, porque hay momentos de humor que son más, vamos a decir, limpios o más claros, y otros que son más maliciosos, y alguno que es incluso un poquito borde, porque aquí el amigo tiene un puntito borde que de vez en cuando que sabe recogerlo muy bien en algunos textos, ¿no? Evidentemente mira con precisión, ve con visión literaria y cuenta con agilidad, cuenta con oficio, sabiduría, como he dicho, para la composición de textos cortos,
sentido de la medida y de recursos modernos, como la asimilación de algunas técnicas visuales. Es decir, la narrativa moderna se ha ido apropiando poco a poco de los recursos del lenguaje audiovisual, es decir, elipsis, sugerencia, fundidos, ese tipo de cosas que un escritor moderno sabe que es bueno incorporar, porque el lector de hoy está acostumbrado al lenguaje visual y sabe que esas técnicas del lenguaje moderno son mucho más eficaces que explayarse, descuidarse, engolosinarse con demasiadas cosas. Hay que saber encontrar el punto justo. Y escribe con talento, de eso no cabe la menor duda. Los editores citan entre la parentela literaria y de ilustres esos textos a grandes maestros del articulismo como Larra, Mesonero Romanos, Camba, Josep Pla. Hay un parentesco que no sé si le va a gustar, pero que a mí me ha recordado enseguida. Entonces, no sé si le va a gustar porque realmente el autor que voy a citar ahora no le cae bien a casi nadie, que es Cela. Pero aquí el mejor Cela, que es por ejemplo el de los viajes, el de los libros de viajes, el de La colmena, está. Luego cuando Cela es fachilla, para que vamos a decir otra cosa, y era borde, y era antipático, y era maleducado, y era no sé cómo, pero cuando pero tenía un dominio del lenguaje estupendo, en mi opinión, ¿no? Y estos textos tienen esas resonancias del mejor Cela, del Cela de los libros de viaje, del viaje a la Alcarria, o de La colmena, ¿no? Cuando se ponía moderno, pues, ¿cómo se llamaba aquello? Una cosa que era imposible. Bueno, Cristo versus Arizona estaba un poquito más, pero también era un poco imposible. Sí. Pero el primero que era... Lawrence habla con su hijo. Sí, esas cosas, la verdad que era un poco... Pero lo que quería, o sea, lo que le salía, sobre todo en los primeros momentos de su literatura, tenía ese sentido del ritmo, ese sentido del lenguaje, ese sentido de la insinuación, de la ironía, del retrato preciso, de la visión clara sobre aquello que estaba contando, ¿no? Pues eso, ese parentesco, esa parentela la encuentro yo en que no es mala, no es mala parentela. Y luego están los distintos temas que se agrupan en este libro. No es un libro que cuente una serie de temas organizados por capítulos. Por ejemplo, aquí vamos a hablar de la infancia. Aquí vamos a hablar de los amigos. No. O sea, los textos van apareciendo en un desorden, un aparente desorden, pero naturalmente cuando tú lees el libro sabes cómo agrupar los distintos textos y cómo la medida de los textos, aquellos muy cortos y que son fulgurantes, algunos incluso fulgurantes, aquellos en los que se nota la medida claramente, aquellos a los que le dan más aire, pues eso, porque tiene más espacio, más recorrido, todo eso se va combinando dentro del libro. Uno de los temas evidentes y uno de los temas recurrentes del libro es el de los tipos de la ciudad. Y en este caso, el escritor, Juan Antonio, pues sí, si hace falta es borde con los estúpidos, con los impertinentes y con los prepotentes. Pues lo es. Con cierto estiloso, pero borde, como debe ser. Y en cambio es afectuoso y solidario con los desamparados, con los desdichados,
con los desafortunados, incluso con los que resultan patéticos, esos que pueden dar vergüenza ajena. Ahí hay una bonomía que a mí me ha sorprendido, porque yo me lo tenía como más borde por algunas cosas que había leído, pero me ha sorprendido esa especie de afecto, pero que tiene mucho que ver con el compromiso, que tiene mucho que ver con la solidaridad, que tiene mucho que ver con la empatía con aquellas personas que peor lo pasan o que han tenido un momento en la vida en la que se han sentido y han tenido que seguir por un camino desdichado, ¿no? En ningún momento hay reproches, para los prepotentes lo hay todos, pero para estas personas, para esos tipos de ciudad, de la ciudad esta, porque esta ciudad es el paisaje humano en el que se desarrollan estos cuentos, la mayoría de estos artículos y cuentos, esos personajes que aparecen y que a muchas personas le pueden producir rechazo, le pueden producir incluso un cierto afán moralista de reproche, en cambio, él logra transmitir una solidaridad, una empatía, una especie casi incluso de apuesta por su dignidad, por resaltar su dignidad. Son textos, por ejemplo, como La cruz de los implacables, que es un perdigonazo sutil contra los intolerantes. Ese es un texto breve que es bien certero. Taoísmo, un homenaje al gato del barrio. Al gato del barrio. Compañero. Que es, pues eso, detrás de ese gato de barrio está una vida libre, una vida sencillamente con la que uno puede identificarse, a pesar de que sea un gato, o precisamente porque es un gato. El muy conmovedor Camaroncito de Plata. Ese es uno de estos textos en los que el personaje parecería que debía producir rechazo. Podría producir reproche, podría producir tú te lo has buscado, podría producir, y en cambio lo escribe de una manera que lo que comunica es una solidaridad, una especie de apuesta por la dignidad de este hombre a pesar de donde ha llegado, ¿no? El muy afilado Dignidades, que cabe también en un subgrupo que hay por ahí, que es el del mundillo literario, que ese tiene también o el viejo amigo, tan triste, pero nada condescendiente. Otra vez está condescendiente. No es un texto triste, pero no es condescendiente, no es de estos que parece que él quiere hacer alarde de comprensión, no, está todo contado como se deben contar estas cosas, con la cercanía que produce el saber que el ser humano a veces no tiene salidas y tiene que seguir por donde le lleva la vida y no hay por qué hacerle reproches. Y lo cuenta muy bien, Luego yo tengo aquí el capítulo de la infancia, pero casi que lo voy a dejar para el revés, para el final, porque son mis favoritos, pero no porque sean mejores que los demás, sino porque yo tengo debilidad por estos textos, por estos cuentos en los que trata la infancia, que están, insisto, no son seguidos, están dispersos a lo largo del libro, y puede combinar después de un texto como Mala idea, que está muy bien, de pronto un texto muy delicado, muy pudoroso incluso, pero delicado y emocionante, ¿no?
Pero eso, por eso lo voy a dejar para el final. Luego está el compromiso literario, la necesidad de escribir. Que aquí sí se le reprocharía un poquito que no sea que no quiera ser tan modesto, que no quiera ser tan quitarse importancia. No debería nunca hacer eso porque es un escritor estupendo y no debería nunca decir, bueno, no sé si esto le va a interesar a alguien o no sé si esto le tiene, pues no, esa cosa debería olvidarla ya para siempre. ¿Vale? Y ahí está, pues algunos recursos o algunos instrumentos, como son el humor engañoso, el humor sobre sí mismo, que a veces, insisto, es un humor que es casi, no voy a decir que se flagele un poquito, pero sí que se quite, que sea, no sé, como quitarse importancia, que de verdad que no tiene ningún sentido. Luego están, en el compromiso literario, las sorpresas del lenguaje, ¿no? Tiene esa capacidad, no tanto para jugar como en el lenguaje, como para ser capaz de sorprender con el lenguaje, que no es lo mismo, ¿eh? El juego lingüístico y verbal es casi muy premeditado para que aquello produzca efectos divertidos o efectos que te dejen con la boca abierta. No es eso, es que tú estás leyendo y en un momento determinado te sorprende un rasgo del lenguaje, ¿no? Algo una manera de expresión de algo, una definición, una manera de expresar un estado de ánimo o una forma de vida, ¿no? Y aquí, pues hay algunos textos, como son, por ejemplo, lingüística, dialéctica. Uno que, por ejemplo, es Preguntas fundamentales, que es casi un chiste, contado con el aire preciso, con mucha retranca y mucha gracia. O el precioso Canción de cuna. A mí me parece ese un cuento verdaderamente bonito. Cuando yo digo bonito, cuando yo digo emocionante, y cuando yo digo eso, lo hago como lector. Es evidente que todos los libros pasa igual, pero en un libro así pasa más que con otros. Si una novela, por ejemplo, es distinta según quién la lee, porque cada uno tiene una relación personal e intransferible con una novela, de hecho, yo estoy convencido de que una novela la reescribe con el autor, el lector, cada lector de esa novela, ese vaivén de reescritura de lo que lee se da mucho más en este tipo de libros. Entonces, claro, yo puedo hablar de aquellos que por cualquier razón he preferido a lo largo de la lectura, pero seguro que cada uno de vosotros y de vosotras, cuando vaya leyendo el libro, tiene también sus preferencias. Y eso está bien. Y eso es como debe ser. Eso quiere decir que estaría fatal, por ejemplo, que alguien dijera de este libro, pues no sé, este libro no es interesante. No, ese libro a ti no te ha interesado, cosa que sería disparate, pero te ha interesado algunas cosas y otras cosas menos. A mí me ha interesado todo, pero evidentemente hay algunas cosas que estoy destacando que por la razón que sea, por el momento en que lo he leído, por la coincidencia, no voy a decir biográfica porque es 20 años más joven que yo, pero sí de atmósferas, la coincidencia de escenarios, la coincidencia de algunas vivencias determinadas, hace que uno, como lector, coincida más y mejor con algunos textos que con otros. Es lo único que quiere decir cuando yo destaco alguno de los, que conste, alguno de los libros. El amor. El amor está tocado en este libro de una manera muy especial, con mucho pudor, y me vais a permitir una expresión que seguramente no sea correcta en esos momentos, de una manera como muy masculina, a lo mejor no es correcto, pero me da igual.
y con mucho sentido de la medida, pero que no elimina esa otra palabra que también es peligrosa, pero que no se puede evitar, que es la ternura, ¿no? Eso, esos textos de amor, o esos momentos de amor de algunos textos, en realidad están también en todo el libro, porque no es solamente el amor hacia la mujer, ¿no? El amor hacia ella, es también el amor hacia el afecto, eso hacia los personajes, ¿no? Pero en este caso yo me refiero al amor hacia ella, como él insiste constantemente en llamarlo, ¿no? Por ejemplo, Cineforum. Cineforum es un relato que parece que durante todo el tiempo está hablando de otra cosa. Está hablando de un cineforum, está hablando de una reunión, de una película, de unos comentarios, de una descripción de la gente que está en el cineforum, ya sabéis, o sea, gente que se proyecta una película y se comenta entre todos la película y todas estas cosas, pero con unas líneas finales realmente bonitas, toda una declaración de amor, y son 5 líneas finales. En realidad, todo el texto está, yo estoy convencido, orientado hacia esas líneas finales. Lealdo. O Gotas de amor, o Teoría del crepúsculo, que son unos textos claramente amorosos, pero en los que brilla, y digo brilla conscientemente, aunque sea contradictorio, ese sentido del pudor, ese sentido de es un sentido del pudor en el que parece atrevido, o que no está dispuesto a contenerse, no va a escaparse de esa emoción, pero tampoco obviamente cae en lo empalagoso, o sabe perfectamente contar o expresar un sentimiento amoroso. La política. Yo no sé cómo explicar la posición que yo he leído en alguno de estos relatos. No diría desencanto, porque esa palabra está muy manida. No sé si escepticismo, o no sé, yo creo que más lucidez. Es decir, ante el panorama que se tiene delante, y no solamente al de ahora, que también se la trae, pero ante la evolución de la realidad política en este país, él tiene sobre todo una postura lúcida. No es una postura desencantada, una postura de decir, mira, no me interesa nada la política. Pues claro, naturalmente que la política a cualquier persona razonable, a cualquier persona que tenga lo que hay que tener, cualquier persona con corazón y cualquier persona con alma, le tiene que interesar, ¿no? Pero hay que aplicarle lucidez, que es lo que hay en aquellos textos que aquí, por una razón o por otra, a lo mejor de manera oblicua, tratan temas políticos, e incluso algún tema de alguna anécdota que todos recordamos. Yo por lo menos recuerdo como ese de los monumentos y rock and roll, que es una anécdota, monolitos y rock and roll, que yo recuerdo perfectamente de las discusiones en este pueblo en torno a ese empeño por quitar de en medio una escultura de mata para poner un monumento a la Virgen del Rocío. Yo otro día, por cierto, cometí un pequeño error. Pasé por al lado del monumento a la Virgen del Rocío y se me ocurrió decir, a mí esto me parece muy feo. Y alguien que pasaba por ahí me dijo, más feo eres tú. Digo, vaya por Dios. Me lo merezco. De todas maneras, insisto, no hay que alarmarse para pensar que aquí, yo creo que al Estado, en algunos textos que yo he leído en algún momento de mi vida sanluqueña, estaba más peleón que aquí.
Sí. más peleón, más... En esto están aquellos textos que son ya más calmados, más lúcidos, más tranquilos. Es verdad. Sí, los años. No sé si los años, pero bueno. Sí. Luego están los textos que tratan sobre el mismo, que son unos textos muy interesantes por la manera en enfocarse a sí mismo. Yo le sigo reprochando esa manera de insistir en que, bueno, a lo mejor lo que escribe ya ves tú. Pues no. Lo que tienen, desde luego, es poca autocomplacencia, por no decir ninguna. No son textos nada autocomplacientes. A veces incluso pecan de un poquito de lo contrario. Pero también es verdad que todos acabamos escribiendo a nuestro favor. Y el humor ayuda a que no se nos note demasiado. A que no se nos note demasiado esa actitud, ¿no? Eso que es inevitable cuando uno escribe sobre sí mismo, de una manera más directa, de una manera más aparentemente biográfica o menos aparentemente biográfica, eso al final es lo de menos. El humor ayuda a que no se note demasiado esa tendencia natural, incluso aunque te flageles, o aunque te digas cosas, al final uno siempre acaba escribiendo a su favor, y eso está bien, yo creo que es justo, ¿eh? Y a Juan se le nota lo justo. Por ejemplo, en las mañanas de domingo, lectura poética, una especie de subdivisión del mundillo literario en que se reúnen otros textos, algunos bastante puñeteros, como editoriales, imposturas, dedicatorias, que tiene mucha guasa, ¿eh? Pero ¿a quién no le ha pasado eso alguna vez? ¿Quién no ha encontrado en un tenderete de libros de segunda mano un libro propio dedicado a alguien con todo el afecto del mundo y que alguien se ha desprendido de eso y lo ha puesto ahí y se vende a €1? Pues eso le pasa a todo el mundo, ¿eh? Bueno, yo ahora me he desprendido de un montón de libros porque unas cosas y otras, y he tenido mucho cuidado. Hombre, los dedicados. Primero los dedicados por amigos, los he conservado todos. Y otros que son de esos que llegan de Dios no se sabe dónde, pues les he arrancado la página. Que es un truco un poco zarrapastroso, pero... Pero está bien. Pero bueno. Y a mí un librero que se los llevó me dijo, no, si estás dedicado no importa, yo le arranco la página. Y digo, no, se las arranco yo. Que yo sé después lo que pasa. Sí. Que siempre habrá alguien que te llame y te dije, gracias, hombre, por haber... o emolumentos o historias que no contaré. Son este tipo de textos que pertenecen al mundillo literario, que los que escribimos conocemos muy bien, y los que editáis también conoceréis muy bien, me imagino. Por eso, pues esas cosas, o el de la Feria del Libro, hay dos de la Feria del Libro, que a ver, pues nos ha pasado a todos. A mí no hay cosa que más me moleste en la Feria del Libro que me pongan al lado de uno de estos modernos, que tiene unas colas inmensas. ¿Y este quién es? ¿O esta chica quién es? Pues una que escribe no sé qué. ¿En qué? En esas cosas que escribe ahora la gente. En los blogs y los blogueros, estas cosas, ¿no? Digo, vaya por Dios. Y a mí me llega uno de vez en cuando. Pero bueno, son situaciones en las que uno tiene que bregar. Tienen gracia. Tienen su punto de maldad, su punto de malicia, su punto de estos textos, pero, a ver, uno lo conoce perfectamente, el que conoce esa experiencia la sabe. Y luego están los de la infancia. Repito, a mí los textos que tratan de la infancia de verdad me conmueven. En este libro me conmueven. Son también textos donde está el pudor, donde está una especie de humor o de
para no hacerse la víctima, ni para hacerse el estupendo, ni para... Pero son textos enormemente delicados. Probablemente algunos otros lectores preferirán otros textos, otros relatos, ¿no? Pero Ferias de otros tiempos y otros lugares es también un texto maravilloso, porque además todos hemos vivido ese tipo de ferias. Nosotros, que es un texto tan fraternal, tan bonito. Maderas de Oriente, que es un texto, bueno, yo estoy diciendo precioso porque a mí me parece precioso, aunque sea un adjetivo un poco raro, ¿no? Es un poquito, ese adjetivo puede parecer un poquito ñoño, pero es un texto muy bonito que además combina dos asuntos, el asunto de la relación madre-hijos y el de los hermanos, porque en este libro hay verdadera dedicación o insistencia o devoción a la fraternidad, a los hermanos, o al hermano, sobre todo a uno de los hermanos, ¿no? Y sobre todo, bueno, gemelos, por supuesto, que es tan certero, ¿no? Y tan contundente y sobre todo, para mí, el muy emocionante Pedagogías, en el que hay lo mismo, en el que hay un talento especial para no subrayar lo que pueden ser calamidades, lo que puede ser una situación difícil, y sin embargo que desprende emoción, que desprende, ¿cómo diría yo?, afecto hacia... A ver, que no es... Yo detesto la melancolía cuando se trata de esa melancolía que te acaba siendo ortopédica, que te acaba sí. Pero es esa melancolía buena. Para mí la melancolía buena pasa como con el colesterol, que hay un colesterol malo y un colesterol bueno. Bueno, pues con la melancolía hay una melancolía mala, que aquella que te deja así como atontado, no sé qué, y una melancolía buena que te estimula, que consiste no tanto en lamentar lo perdido como en celebrar lo vivido. Pues eso es lo que hay en estos textos de la infancia, en este libro de Juan Antonio. Y yo, pues no tengo mucho más que decir. No sé si he dicho poco, pero he intentado decir todo lo que de verdad he sentido al leer el libro Parada y Fonda, un libro de textos en general cortos, algunos muy cortos, que parecen medidos para ser publicados en periódicos y otras publicaciones, un libro lleno de oficio, de talento y de mucha emoción, de verdad. Ahora le toca a él, y yo siempre he pensado que de los libros de cada uno, quien de verdad habla bien es el autor. El autor, que es quien ha escrito el libro, es quien al final, la verdad, sabe hablar del libro que ha escrito. Así que, tú lúcete. Bueno, en este caso yo creo que no lleva razón Eduardo, y que ha hablado mucho mejor del libro de lo que voy a hablar yo, casi seguro. Escribir es un oficio solitario, es un oficio de soledad, pero una vez que el libro está escrito y se pone a la consideración pública, pues aparecen otros elementos y aparece una colaboración con una serie de gente. Por eso, no por habitual, me parece menos necesario. ¿Se oye bien? Pues decía que no por habitual me parece menos necesario pues hacer un pequeño capítulo de agradecimiento. Quiero empezar por agradecerle a la Biblioteca Municipal el habernos dejado estar aquí celebrando nuestro rato,
Quiero agradecerle a Susana especialmente, que no está aquí ahora, hoy, pero que ha puesto todo el interés porque el acto se celebrase y un poco por sacar la cultura de la biblioteca y llevarla a la ciudad. Quiero agradecer también a Rosa que haya estado hoy aquí con nosotros, a la editorial por el mimo que desde el primer momento pusieron con este libro, la verdad que yo no estoy acostumbrado a que me traten tan bien en ninguna parte. Y francamente ellos lo han hecho con mucho afecto y con mucho cariño por el libro, por la edición y por la presentación. En este caso, en esta presentación concretamente, yo creo que Rosa ha hecho una apuesta personal y un trabajo personal que yo quiero agradecerle desde aquí. Quiero agradecerle a Eduardo la presentación del libro que ha hecho, porque además, escuchándolo a él, a mí me gusta más el libro. Luego, creo yo que a vosotros va a pasar algo parecido. Algo que me parece fantástico, claro. No sé muy bien yo qué decir después de lo que ha dicho tanto Rosa y lo que ha dicho sobre todo Eduardo, que ha hecho un análisis del libro en el que tengo que estar de acuerdo en todo. Tenía preparado una cosa donde me ponía me victimizaba yo un poco diciendo que nadie me echa cuenta, pero claro, con lo que ha dicho Eduardo no voy a contar eso. Entonces voy a hablar un poco de parada y fonda desde la perspectiva que yo creo que, como dice Eduardo, es la perspectiva del autor en este caso. Bueno, y ya que está él aquí, voy a aprovechar para decorarme un poco yo mi propia biografía contando cosas que parece que me parezco a él. Literariamente no. Literariamente cada uno tiene su estilo y cada uno tiene su forma de escribir, pero sí creo que los dos coincidimos en algunos elementos a la hora de escribir nuestras prosas. El primero de ellos creo yo que es el hecho de que hayamos decidido situar nuestra narrativa en un territorio determinado. En este caso yo se lo decía antes a Eduardo cuando estábamos tomando algo antes de venir para acá. Él ha hecho de Sanlúcar de Barrameda su Macondo o su Santa María personal, llamándole para la posteridad la Algaida, como vosotros sabéis. Y bueno, hay muchos escritores que hacen esos territorios, ¿no? También William Faulkner, pero como no sé pronunciar el sitio donde... Imposible, ¿verdad? pues no lo añado. Pero sí es verdad que por la razón que sea, hemos decidido desarrollar nuestra narrativa en un espacio determinado que él llama la Algaida y que yo no le pongo nombre porque no lo he considerado necesario y porque, claro, no son novelas, son textos cortos en los que más o menos cualquiera que me conozca sabe de dónde, de qué y de quiénes estoy hablando. A mí me gusta esa coincidencia de que ambos hayamos decidido centrar en este espacio determinado nuestras prosas, ¿no? Luego, yo creo también que tenemos en común, él ha hablado muchas veces de mis impresiones sobre la lengua, la forma de hablar de nuestra ciudad, sobre los giros lingüísticos que se dan en cualquier conversación de bar, de taberna, o incluso en cualquier conversación de personas en cualquier sitio de la ciudad. Y a mí esos giros lingüísticos siempre me han llamado mucho la atención porque ya muchos de ellos llevan en sí mismos una historia. Está la historia contada en esa forma de hablar de la gente. Yo creo que ahí él también ha tenido mucho interés cuando escribe sus novelas radicadas en la Algaida, en subrayar esos elementos lingüísticos que dan entidad y dan muchas veces carácter a una zona. Bueno, tener una entidad y tener una identidad propia simplemente significa eso, tener una identidad. Yo no considero que eso haya ni que presumir de identidades ni mucho menos confrontarlas con la identidad de otro. Simplemente disfrutarla como se disfruta el vino de la tierra o las papas de la colonia, ¿no? Si encima además esa identidad podemos usarla para nuestra propia obra, pues mejor que mejor. Y por último, otro de los elementos en los que yo creo que coincidimos Eduardo y yo escribiendo, él ha hablado también del humor,
Yo considero muy importante el humor en la literatura, pero considero importante el humor que busca más la sonrisa que la carcajada y el cinismo. Me parece que el humor de la sonrisa es un humor que se comparte y es un humor fraternal, llamémosle así, y sin embargo el cinismo y la carcajada me parece un humor que generalmente va hacia la exclusión y hacia el triste desprecio hacia los demás, ¿no? Yo no quiero despreciar a los demás y cuando me río no me río de la gente, me río con la gente y sobre todo, como él decía, si hay alguien al que generalmente trato peor es a mí mismo. y me gusta además reírme de mí mismo y sobre todo porque claro, muchas veces lo que decía también Eduardo de que el escritor siempre escribe a favor de él mismo, efectivamente muchas veces esta es una forma de defensa y de proyectar en los demás pues las pequeñas inseguridades que con las que uno pueda ir por la vida, ¿no? Sobre Parada y Fonda, ya hablando... Bueno, realmente es verdad que el libro, en cuanto a organización, no está muy organizado, pero tiene una explicación. La explicación de que el libro pase de un texto que tiene 8 páginas a otro que tiene prácticamente 4 o 5 líneas, sencillamente es que, ya lo he comentado alguna vez, el libro nace como si en lugar de nombres a cada relato yo lo hubiera consignado con una fecha, tendría más esa vocación probablemente diarística, es decir, sería prácticamente una especie de dietario donde voy contando pues lo que veo, lo que me pasa, lo que opino y lo que considero de mi vida habitual, ¿no? Claro, el hecho de tener esa secuencia prácticamente de diario es lo que provoca que haya cierta desorganización. Yo también quería que fuera así, la verdad que podía, porque esto es fácil, ¿no? Antes no, pero ahora con los ordenadores y estas cosas es sencillo ordenarlo de una manera más o menos razonable, pero quería que fuese así porque quería que hubiera ese tipo de diferencias entre textos para que... Un poco me basaba en la forma aquella que tenía Eduardo Galeano de escribir, ¿no? Que eran esa especie de antología de pensamiento, de historias, de pequeñas ideas que de pronto eran fulgurantes y las tenía que escribir Eduardo, no yo. Y esa es la explicación de que el libro tenga un poco esa estructura un poco caótica. Evidentemente, el libro trata... Bueno, también tiene una cosa, digamos, entre comillas, comercial. Si yo presento el libro diciendo que es un diario de un tío que no conoce a nadie y que va a contar que después de trabajar se va a un bar, se toma una cerveza y escribe relatos, pues probablemente la editorial diría, vale, otro, venga. Entonces, claro, le puse los nombrecitos y le puse título a cada relato para que tuviera así digamos, una entidad distinta, ¿no? ¿Qué aparece en Parada y Fonda? Pues yo creo que aparecen un poco, ya lo ha contado, lo ha enumerado muy bien Eduardo, todo lo que él dice y luego, aparte de lo que él ha dicho sobre los elementos que me interesan y que yo he querido contar ahí, solo quizá podría añadir que sí he tratado de buscar, él lo ha subrayado también un poco, cierta, digamos, mesura, ¿no? Yo es verdad que era muy punky, pero ya no soy tan punky. Y ni soy punky ni tengo edad para serlo. Los punkis viejos es una de las cosas más espantosas que se recuerdan. Entonces, claro, como no quería ser espantoso y ya tampoco tenía mucho interés en ser punky, pues digamos que hay cierta mesura en los relatos, ¿no? Y en las opiniones, que ya no son las que eran, no porque el mundo haya cambiado, sino porque he cambiado yo. Las cosas no han cambiado tanto. Pero bueno, yo creo que como vamos casi bien de tiempo, o no vamos bien de tiempo, sí, ¿no?
para demostrar un poco todo lo que tanto Eduardo como yo y como Rosa hemos dicho, lo mejor sería que leyera un texto del libro y ya vosotros pues diréis si es verdad lo que hemos dicho o si nos hemos confabulado aquí tres mentirosos para timaros. Yo creo que no. Hay un texto del libro que más o menos resume la idea que yo tengo, resume un poco el fundamento con el que yo he escrito este libro, porque aparecen tabernas, aparecen ideas sociales, aparece la empatía que decía Eduardo hacia los demás. Yo creo que aparecen todos esos elementos y el texto en concreto se llama Filosofía de taberna, lo voy a leer. Dice así: entré y pedí una cerveza. Salía mucha espuma del grifo y el tabernero se disculpaba porque, al parecer, aquella suerte de eyaculación precoz de la cebada era consecuencia de que no habían apretado los técnicos con la adecuada destreza algún tornillo. El tanque, el barril de cerveza, es una obra de ingeniería hostelera muy ingeniosa, y lo sorprendente es que casi nunca falle. Estábamos en el bar solos. El tabernero me informó: llevamos 3 horas abiertos. Aquello me tranquilizó, me dije que no estaba tan desolado el bar porque fuese ese señor un antipático. Ah, qué bien, le dije. Entonces soy de los primeros clientes. El primero, me confesó el tabernero. Eché un vistazo al local, que estaba recién pintado y ornamentado con ese estilo que pretende conciliar a la taberna castiza con un bar de copas, para captar tanto al bebedor solitario de las 12 del mediodía como a la alegre pandilla de treintañeros jubilosos que piden siempre cubatas en vaso ancho y combinados de exóticas ginebras. Está muy bien, muy bonito, le dije para darle ánimos. Sí, tengo mucha ilusión, me contestó el tabernero, y enseguida mi corazón de costurera se enterneció. Era un hombre de unos 40 años que había sido, en los momentos álgidos de la bonanza económica, representante, viajante de comercio. La empresa para la que trabajaba, como otras miles, se había arruinado con la crisis y él y otros 10 más, todos trabajadores de la empresa, se hicieron cargo de la misma porque el dueño primitivo les ofrecía o eso o la puta calle. Aceptaron y aguantaron lo justo para estar en la puta calle, pero eso sí, endeudados y con las prestaciones sociales agotadas, pues todo lo habían invertido en aquel proyecto al que se agarraron como los náufragos a su tabla. Tras el desastre, tras el naufragio, y con la ayuda de sus padres y de los padres de su mujer, montaron un primer negocio, una especie de tabernita gourmet con productos deliciosos y muy caros. Teníamos mucha ilusión, me dijo. Como ahora, pensé para mi capote. Pero el sitio, un pueblo de Sevilla, no era el adecuado, y tras un par de años aguantando como pudieron, terminaron cerrando, y eso sí, anduvieron comiendo durante 3 meses el mejor jamón serrano de Cumbres Mayores, las mejores anchoas del Cantábrico y unas exquisitas mojamas de Barbate que acabaron, me decía riendo con franqueza, aborreciendo tanto él como su mujer y su hijo de 8 años. Llegamos a no tener dinero para pagar el recibo de la luz de la casa en alguna ocasión. Y fíjese usted, preparábamos la cena con 2 candelabros en la mesa como los marqueses y la gente de alto copete. Mirabas nuestra mesa y veías allí los generosos platos de jamón y lo fino que vinos teníamos en nuestra taberna. Botellas de 30 euros el coste, que mi mujer y yo nos tomábamos como si fuese Coca-Cola. Mi chiquillo, 8 años, ya ve usted, me preguntaba si estábamos bien, mientras chupaba del sorbete el batido de chocolate, que también compré una partida grande para los desayunos, y se me quedó colgada como todo lo demás. Yo siempre le dije que sí, que estábamos bien,
porque ¿para qué íbamos a preocupar a un niño de 8 años? Muchas veces le decía a mi mujer que éramos como el padre de la película aquella de La vida es bella. ¿Usted la ha visto? ¿Qué película? Qué hartón de llorar nos pegamos cuando la vimos. Pues nosotros igual. El chiquillo ni cuenta se daba de la ruina que teníamos encima, ni de las calamidades que pasábamos. Pero, intervine yo, se ve que las cosas han mejorado, ¿no? Que ha podido montar usted este negocio y bueno, eso ya es algo. A estas alturas yo ya tenía muchas ganas, unas ganas muy sinceras de abrazar a este hombre. No lo hice porque siendo su primer día podría llamarse a equívoco y pensar que todos los parroquianos de la zona seríamos igual de sentimentales y efusivos. Sí, me contestaba. Al final pude traspasar el otro bar y con el dinero de eso y la herencia de mi suegro, que falleció el pobre sin poder ver esta nueva taberna, nos vinimos los tres a Sanlúcar y mira, aquí estamos. Tengo mucha ilusión. Pasa por aquí mucha gente, trabajadores, médicos, y los fines de semana este barrio se pone a tope. La verdad es que la noche que yo estaba allí, por allí no pasaba ni un alma, y que en el rato que estuvo uno en la taberna no entraron ni las moscas. Seguro que les va bien. ¿Pondrán desayunos, tapas al mediodía? Le preguntaba, pero sabiendo que sí, que pondrán de todo porque no tendrán más remedio. Sí, yo tengo pensado abrir a las 7 de la mañana y cerrar los días normales a eso de las 12 de la noche. Si se quiere ir hacia adelante, no hay otra forma, amigo. Pues adelante, le dije yo. ¿Qué le debo? Y el hombre estuvo casi tentado de no cobrarme la cerveza por ser yo el primero de la gran fila de clientes que poblarán los días de este garito. Titubeó un poco y finalmente me dijo: «Deme €1, caballero. Por aquí nos veremos, amigo». «Eso espero», me contestó. Y suspiró un instante y, meneando la cabeza con una preocupación fugaz, concluyó, como pensando en voz alta: «A ver si tenemos suerte». Y uno entendió todo lo que encerraba aquel pensamiento postrero, todo el temor y la preocupación que en ese momento se le pasó por la cabeza. Conjugó en toda aquella plática con su primer cliente, conmigo, que duró en realidad menos de lo que he tardado en contarlo, los 2 o 3 elementos fundacionales de cualquier proyecto humano, económico, filosófico, vital. La ilusión, tengo mucha ilusión. El esfuerzo, yo tengo pensado abrir a las 7 de la mañana y cerrar los días normales a eso de las 12 de la noche. Y claro, cómo no, esa huidiza y caprichosa artimaña con que el destino nos convida a zozobrar por los caminos de la vida, la suerte. A ver si tenemos suerte. Yo creo que esta noche con vosotros, con Eduardo, la he tenido. Así que muchas gracias. Me dice Rosa de hacer preguntas, pero es que a mí no me gustan las preguntas. Sobre todo porque no tengo la respuesta. No sé, tú eres él. Bueno, yo... ¿Alguien le gustaría preguntar alguna cosita? No, ¿por qué ese título? ¿Eso? ¿Por qué Parada y Fonda? Porque realmente escribo como si estuviera en una pensión. Estoy pensionado por... bueno, ya Miriam sabe que... Ya no tanto porque ahora tengo una aplicación de móvil donde puedo escribir en el móvil, pero antes estaban las chaquetas llenas de servilletas de la Cruz Campo y esas cosas. Ese es el motivo. Pues muchas gracias. De todas formas, yo creo que deberíamos ir acabando porque los trabajadores de la biblioteca también tienen su vida y sus novelas que leer o que vivir. Así que muchas gracias de verdad a todos por la asistencia.